Visión Economía, y hasta ahora vamos a establecer contacto vía Skype con Ronald Balsa, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, entre las cosas que quisiéramos hablar sobre lo que ha pasado en la economía venezolana, que parece ser algo cíclico, continuamos siempre en los mismos problemas, quería conversar con usted si es posible, en medio de de la iniciativa que hemos estado viendo del Gobierno Nacional de armonizar algunas cosas, si fuese posible armonizar todo lo que tiene que ver con el tema económico. ¿Qué cosas están faltando en este momento para enrumbarnos hacia un proceso de limpiar todo lo que ha estado distorsionando la economía en los últimos años? Bueno, lo primero, información. Eso es algo insólito, pero es lo primero que hace falta. Las cifras del Banco Central, las cifras del INE, de PDVSA, de la Contraloría General de la República, de la ONAPRE, desaparecieron de Internet. O sea, una de los grandes avances que se tuvo durante este siglo fue justamente utilizar Internet para tener información no solo en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. O sea, uno podía incluso encontrar con gran detalle información que se había actualizado siguiendo los manuales del Fondo Monetario Internacional y de la ONU y bueno, de todos los órganos multilaterales relevantes, ¿no? A los que muchas veces se dice que hay que pedir ayuda. Incluso Nicolás Maduro solicitó $5 millardos al principio de la pandemia, pero sin tener información pública eso es imposible. Y cuando se ha dicho que las vacunas podrían venir a Venezuela regaladas por ser Venezuela un país en crisis, pues las cifras disponibles son de 2014, cuando la contracción del producto todavía no se había dado. Entonces, paradójicamente, lo primero que hace falta es algo pues, que debería mostrarnos lo mal que estamos para poder resolver, que es justamente la información pública. Y lo segundo es el presupuesto nacional. O sea, este país no tiene presupuesto, ni siquiera el presupuesto del sector del gobierno central presupuestario desde el año 2015. El presupuesto del sector público consolidado no lo tenemos desde antes. Y sin un presupuesto es imposible saber dónde están faltando recursos, cómo se pueden reorganizar, cómo se justifican los cambios en los impuestos que el gobierno quiere colocar, o sea, cuáles son los efectos de posibles préstamos que se puedan recibir del exterior, a dónde se destinarían. Es decir, sin eso no puede hablarse de una armonización, sino de medidas parciales, muchas veces efectistas, pero que no resuelven los problemas básicos. Dentro de esto, el tema político, el hecho de la economía política y lo que esto genera como populismo generalmente, que ha afectado tanto a América Latina y a Venezuela como tal, ¿podría revertirse? ¿Es momento de hacerlo? ¿Hay fórmulas para lograr esto? Bueno, es que una cosa es el populismo como un medio para conservar el poder, haciendo promesas y en este caso, pues, haciendo discursos. Yo no sé, no me atrevería a decir que esto es populismo, porque no hay muchos recursos que repartir en este momento, o por lo menos lo único que vemos son los bonos que sabemos y las bolsas CLAP, que sabemos que no cubren necesidades básicas. Lo que vemos en este momento es más un discurso que parece orientarse a un nuevo sector privado, a nuevas inversiones, que podrían venir incluso del exterior, a la negociación sobre las sanciones, invitando a inversionistas norteamericanos a venir a Venezuela. Es decir, no es propiamente populismo, sino que no se habla directamente al pueblo en los términos en los que el populismo generalmente lo plantea, sino que estamos en un limbo en el que no hay información pública. Sabemos que la pobreza avanza, sabemos que los servicios públicos están tremendamente deteriorados, salud y educación entre ellos, y vemos que el discurso del gobierno a veces parece errático. Ahora, dentro de lo que hemos estado observando a lo largo de este tiempo y lo que está señalando en este momento, toca un tema fundamental. Tenemos un año y medio básicamente en pandemia, el mundo sumido en una pandemia y Venezuela tenía este sistema para entregarle recursos a la población, un sistema que ellos mismos señalan tiene más de 19 millones registrados cuando hablamos del tema o de lo que es el portal Patria, que no necesariamente todo el que tenga carnet, pero todo el que está registrado allí tienen 19 millones de personas registradas. Por pocos o por mínimos que sean estos recursos que se reparten por esa vía, no cala esto en la mente del venezolano como algo que debería agradecer, cosa que no es el caso. Bueno, yo creo que era más fácil agradecerle a Hugo Chávez unos bonos, perdón, en lugar de unos bonos, unos cupos, ¿no? De Cadivi a final de cada año,
para poder viajar al exterior o comprar por internet, o tu casa bien equipada, o una casa en la misión vivienda, que agradecer una caja CLAP que por lo que he leído, pues lamentablemente trae productos de muy mala calidad, muy poco regulares y en condiciones además bueno, que son insuficientes para mantener a la población. Los bonos en una hiperinflación se disuelven inmediatamente. Y algunos han llegado a culpar a la hiperinflación de los bonos, y yo diría que es bueno pensar en eso, ¿no? Ujú. Los bonos son tan insuficientes que lo más seguro es que la hiperinflación tenga otras causas, o sea, justamente bolívares que van a PDVSA y allí desaparecen, no sabemos cómo, pero que van a la economía venezolana, y no pareciera que va a los maestros ni a los jubilados, ¿no? Entonces, que agradecer no hay. Por otro lado, lo que vemos que son políticas del gobierno, son anunciadas por la Asamblea Nacional actual, son la ley de las ciudades comunales o la ley de las zonas económicas especiales, que abundan en una repartición del territorio según lo que se llamaba Estado comunal, pero en un contexto diferente. Entonces, yo no creo que haya mucho agradecimiento o mucha presencia del gobierno en los términos que populistas que uno pudiera considerar. Ahora, dentro de eso, ¿cómo está entrando esto en el venezolano? ¿Está colaborando, está ayudando a sortear la crisis, producto de la crisis económica y social que tenía el país, pero además de la pandemia? ¿O no? Pondría venezolanos en plural, o sea, porque no todos están en las mismas condiciones. Ujú. Aquí se ha hablado mucho de la dolarización. Yo pondría el caso, pues, habrá venezolanos que están usando sus ahorros, o sea, los ahorros que acumularon durante los años del boom petrolero, y que se les convirtieron esta vez en los recursos para comprar hielo, para comprar comida, no para viajar al exterior o comprar teléfonos celulares, ¿no? Es decir, hay unos venezolanos que estaban en mejores condiciones hoy para ir a un bodegón, a pesar de que no son personas con altos ingresos en dólares, o con unas condiciones este, privilegiadas, más allá del hecho de haber tenido ahorro, que otros venezolanos que están vendiendo sus servicios a cambio de dólares, por ejemplo, pero que tienen que vendérselos a alguien que tenga algo que reparar, por ejemplo, o algún servicio que recibir en su casa. Y hay una buena cantidad de venezolanos que no tienen ni una cosa ni la otra, ni tienen ahorros, ni tienen cómo vender su trabajo. Y por eso hemos visto migraciones tan grandes. Así que cuando hablamos del venezolano, hay que pensar que parte de Venezuela está fuera de Venezuela, ¿no? Y esas remesas que supuestamente vienen a ayudar no salen de Venezuela, ¿no? O sea, salen del trabajo que se hace fuera de Venezuela. Ahora, dentro de esto está esta propuesta o este paquete de leyes que está tratando de llevar a cabo la Asamblea Nacional, específicamente Comisión de Finanzas, entre ellas la Ley de Zonas Económicas Especiales. Quisiera consultarle si cree que esto es viable y cuál considera usted que debe ser en medio de esto el papel de las instituciones al momento de aplicar este tipo de mecanismos para atraer la inversión extranjera al país. Bueno, lo primero es entender que distribuir el país y dar condiciones preferenciales en un país que está en las condiciones lamentables del nuestro, pues no parece que sea algo atractivo. O sea, condiciones preferenciales ¿para qué? O sea, lo que nosotros necesitamos es un estado donde haya luz, donde haya agua, donde haya internet, donde haya carreteras, bueno, que uno pueda pensar en condiciones para la inversión, ¿no? O sea, y lo que vemos en nuestro país en general es que ya hay unas zonas especiales, o sea, en Caracas se va menos la luz que en Maracaibo, por ejemplo. No es por exenciones de impuestos que se pueden atraer nuevas empresas, porque uno podría preguntarse qué impuestos, o sea, los impuestos se están cobrando ¿para qué? O sea, ¿a dónde van? ¿Cuál será la consecuencia de reducir impuestos sobre un presupuesto que desconocemos? Y lo segundo es que, bueno, lo más importante para que haya inversiones transparentes es que haya transparencia desde el gobierno de Venezuela. Y ni siquiera tenemos cifras, por ahí habíamos empezado, ¿no? Así que yo creo que más que zonas económicas especiales, lo que necesitamos son políticas generales de recuperación del ambiente en el que vivimos, para que haya inversionistas que decidan a dónde van a ir. Ahora, dentro de lo que ha estado pasando también y esto de las zonas económicas especiales, el papel que pueden estar jugando allí o en este debate los sectores económicos empresariales que quizá han estado participando del debate de esta ley, ¿qué debería proponerse en este caso? Porque sabemos que efectivamente eso se va a ejecutar dentro del Parlamento Nacional.
Bien, bueno, ya hay una zona económica especial en Venezuela sin ley, que es el arco minero, ¿no? O sea, allí pareciera que no hay ley, o sea, en el sentido de que hemos visto que hay incluso hay un informe de derechos humanos en la Universidad Católica que dice que en el Estado Bolívar hay casos de esclavitud. Y es preocupante que uno pueda leer estas cosas y pensar que es posible, o sea, que es necesario que haya una investigación o una manifestación sobre el caso y no lo sabemos. ¿Y qué ocurre en esta zona económica especial sin ley? Bueno, tenemos de los recursos naturales más importantes del planeta Tierra, y no me refiero con esto a los minerales o al coltán, sino al agua, a la vegetación, y en esos lugares hay comunidades, no sé, que han vivido ahí desde siempre, ¿no? O sea, comunidades indígenas. Es decir, uno podría preguntarse, bueno, cuando hablamos de una zona económica especial, ¿qué se entiende que puede significar en términos de transparencia en un país que tiene ya este problema entre nosotros? O sea, la destrucción ambiental, la explotación laboral, la inseguridad que puede tener cualquier empresa que se instale allí sin conocer bien quiénes son los que mandan en esa región es muy grande. Entonces, bueno, yo pienso, los gremios, por lo que he escuchado, que no he escuchado todo lo que han dicho, a veces se preguntan si la zona económica especial no debería ser toda Venezuela. Algunos recuerdo haberlo, que lo ha dicho. Y yo pienso que sí, en Venezuela no tenemos que estar dividiendo el territorio, tenemos que tener políticas para que cada quien decida a dónde va a ir, y que de esa manera se pueda reforzar la actividad económica en el país. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Como siempre, un gusto conocer su visión respecto a lo que está pasando en Venezuela. Nosotros vamos a hacer la pausa y ya volvemos con más de esta jornada. Nosotros llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @martínez_gb. En Instagram usted nos va a ubicar como gb_economía. Feliz tarde.